Buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Bueno, vamos a comenzar y vamos a recapitular un poquito esperando que el resto se conecte para continuar con lo que es este tema de infecciones socioarticulares. Como habíamos visto el viernes, pues las infecciones socioarticulares son una patología infecciosa relativamente infrecuente. Va a afectar a menores de 5 años en su mayoría y una de las características principales es que tiene muy difícil manejo médico, quirúrgico, y estas pueden generar numerosas complicaciones, tanto en la funcionalidad como en el crecimiento y desarrollo normal de la articulación. Vienen a ser un reto diagnóstico y en cuanto también al tratamiento, deben ser abordados de una manera multidisciplinaria. Es tanto así que este tipo de patologías no la manejamos únicamente los pediatras y tampoco deben ser manejadas únicamente por los traumatólogos. Tenemos que realizar una conjunción en cuanto a su manejo, debido a que el manejo de ciertos medicamentos no es parte de la función del médico quirúrgico como el traumatólogo, y obviamente las resoluciones o intervenciones quirúrgicas no son armas que el pediatra de día a día pueda tener en cuanto a su resolución. También vamos a hablar de que tenemos datos radiológicos que son característicos de ciertas patologías. También que la microbiología, la atención gran y el cultivo van a ser fundamentales para un tratamiento adecuado en nuestros pacientes. Entonces, también podemos hablar de lo que es la artritis séptica aguda. La artritis séptica aguda se va a referir a la artritis bacteriana, de las más frecuentes, o la artritis fúngica. ¿Bien? Esta va a poder ser causada tanto por bacterias, hongos. Tratamos a veces nosotros, como un país relativamente prevalente, hablar de lo que son las micobacterias y en menor caso los virus. Evidentemente ustedes tienen que comprender que para su patogénesis lo que nosotros tenemos es una afectación de un lugar previamente estéril, ¿sí? Lo que es la articulación como tal, las cavidades sinoviales, son lugares estériles. Entonces la aparición de gérmenes a este nivel tiene que darse a veces por múltiples mecanismos, ¿sí? Entre los cuales los más comunes tenemos recalcados aquí como número uno, lo que vendría a ser la difusión hematógena de las bacterias, la presencia de múltiples infecciones en cualquier otro nivel, y a veces en cuadros pulmonares, puede llevar a la afectación a nivel osteoarticular. Otro punto importante que debemos complementar y manejar es la presencia de infecciones por continuidad en el hueso, ¿sí? La propia osteomielitis, por ejemplo, puede llegar a desarrollar y afectar ya lo que vendría a ser las epífisis de los huesos, y de esta forma, pues afectar lo que es la cavidad articular. También tenemos infecciones que van a, y son la menor frecuencia, impartir directamente lo que es el disco sinovial o la membrana sinovial. Estas son muchas veces en menor medida, vendrían a ser aquellas infecciones que aparecen in situ, que son muy poco frecuentes y usualmente las vemos en pacientes con inmunosupresión. Otro hábito frecuente es las que van a ser producidas por iatrogenia. Y en este grupo vamos a tener aquellas que nosotros instilamos bajo una técnica no aséptica, lo que es algún líquido, a veces tomamos alguna muestra de esta localización, y por lo tanto generamos una infección a nivel de los discos y la membrana sinovial. Y uno de los grupos que también está relacionado con lo que son los traumatismos viene a ser una ruptura directa y una conexión directa con el medio externo de la cavidad sinovial para que ésta pueda infectar. Ahora, si ustedes recuerdan, pues la membrana sinovial
he dicho, es una membrana estéril. Aquí podemos ver cómo los capilares tratan de nutrir este área. Sin embargo, al ser un área tan reducida en cuanto a su manejo, al tener tantas barreras anatómicas y fisiológicas, pues una de las pocas células que ingresa a este nivel son los neutrones. Eso también que nos quiere decir que durante infecciones que aparezcan a este nivel, la respuesta inmune va a ser muy escasa, ¿sí? O, para que me entiendan de mejor manera, una respuesta inmune exitosa, casos de bacterias, hongos, va a ser muy escasa, entonces va a ser continuamente necesaria la adición de medicamentos a dosis altas o de una distribución adecuada a nivel del cartílago sinovial para que se pueda tratar esta patología. Algunos puntos que nosotros debemos destacar es que la infección sinovial por vía hematógena viene a ser la vía de infección más frecuente para que nosotros tengamos una artritis séptica, que la degradación del cartílago, perdón, articular se va a empezar a dar en las primeras 8 horas de iniciado el problema, es decir, que es un proceso bastante agudo y que muchas veces vamos a poder detectar un poco contigo de su mielitis. Puede ser, en algunos casos, la causa de la artritis séptica o secundario a la misma. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que es mucho más frecuente en lo que es la infancia. Se va a dar especialmente en la primera infancia que está comprendida entre los 3 y 5 años. La prevalencia va a depender mucho de dónde ustedes se encuentren, que puede rondar en 1 a 37 casos por cada 100.000 pacientes menores de 5. Evidentemente, como estamos viendo, su frecuencia en esta edad es mucho más alta y es más frecuente en varones que en mujeres en relación de 1,71 a 1. Casi 2 niños van a enfermar por mujer enferma. También es importante que ustedes tomen en cuenta que la cadera y la rodilla vienen a ser más frecuentes en esta edad y las afectaciones a este nivel son mucho más prevalentes debido a los altos impactos, al alto flujo de crecimiento que van a tener estos cartílagos, especialmente en esta primera etapa, y evidentemente a que son los lugares donde mayor cantidad de traumatismos, abrasiones o agresiones van a llegar a tener. En cuanto a la etiología, aquí podemos ver que la etiología es muy variada. Podemos ver que en los recién nacidos, si bien no es tan frecuente, van a estar relacionados el estafilococo aureus como primera opción, los bacilos gram negativos, como la Escherichia coli, y el estreptococo beta hemolítico del grupo B, que también es bastante frecuente. En menores de 5 años tenemos igual al estafilococo aureus como el principal agente etiológico de estas infecciones. En la actualidad hablamos de la Klebsiella quinsgae como segundo lugar, especialmente en Latinoamérica, y luego tenemos a los estreptococos y a la Haemophilus influenzae. Como podemos ver, el estafilococo aureus resistente a meticilina es el más frecuente. Sin embargo, la Klebsiella quinsgae va aumentando en cuanto a su frecuencia y eso lamentablemente es un germen que nos obliga muchas veces a cambiar de especie. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues vamos a tener que en recién nacidos se van a caracterizar por irritabilidad clínica de sepsis, es decir, vamos a tener pacientes con una gran afectación a nivel sistémico. Vamos a tratar de notar que los niños y los recién nacidos asumen posturas asimétricas y esto se va a dar en especial cuando ustedes revisen a un recién nacido. Usualmente los movimientos tienden a ser, si bien contrarios entre los miembros,
ser simétricos en cuanto a sus arcos de movimiento. Entonces, tienen que llamarles la atención que estos niños no muevan una articulación. Traten de mantenerla quieta y cuando ustedes movilicen presenten una irritabilidad. activa. También podemos hablar de el aspecto pseudoparalítico del miembro a esta edad, que aparentaría que los arcos estén muy disminuidos. Eso evidentemente se va a ganar con el entrenamiento, pero para muchos de ustedes que especialmente tienen el primer contacto en la atención del recién nacido, saben bien que el tono y los movimientos son muy normales en esto. Y caso contrario, no hay niño que se mantenga enteramente quieto a no ser que esté envuelto. Entonces siempre sean minuciosos en que se mantenga. En cuanto a los lactantes, pues vamos a ver que la fiebre, la irritabilidad, el llanto y el rechazo a la movilización de la articulación de manera activa van a ser los datos clínicos más importantes. ¿Eh? Podemos empezar a ver algunas alteraciones locales muchas veces ya en lactantes, como un discreto aumento de volumen, un enrojecimiento de las articulaciones, pero es muy poco frecuente. Y esto en especial se va a dar porque en los lactantes pequeños, pues la utilización y la sobrecarga de las articulaciones es aún menor. ¿Sí? Aún no van a ser niños que caminan largas distancias o hacen mucho esfuerzo físico. Entonces, esta respuesta inflamatoria, que también es exacerbada por la utilización de la articulación, no va a estar muy presente. Caso contrario, nosotros tengamos niños y adolescentes en donde van a poder dirigirnos directamente a que les duele una articulación en específico. Vamos a hablar de rechazo a cargar peso y a caminar, que no viene a ser normal. ¿Sí? Y evidentemente ya los signos inflamatorios locales van a ser muy evidentes. La fiebre, si bien la reportan los artículos y los libros, es igual un síntoma bastante inespecífico. Sí, nos puede llamar la atención que la fiebre es muy alta, pero esto puede llegar a ser variable dependiendo de la respuesta inmune que tengan los padres. Como podemos ver, nosotros tenemos una distribución anatómica de la artritis séptica, ¿sí? Que dependiendo de los huesos vamos a tener un porcentaje en cuanto a lo que vendría a ser su afectación. Tenemos que la rodilla viene a ser la articulación más afectada por esta patología. También tenemos que la cadera tiene el segundo porcentaje en cuanto a afectación. Lo que debe llamarles mucho, mucho la atención es que es muy difícil pensar en una artritis séptica en las falanges, en el tarso, en la articulación sacroiliaca, en el hombro, en el metacarpio y los dedos del pie, ¿sí? Que muchas veces son lugares de alta frecuencia de dolores articulares en niños. Sencillamente por frecuencia es muy difícil considerarlo en ausencia de otros signos locales. Otros puntos como el tobillo, el codo, la muñeca, tienen una frecuencia de igual manera baja, pero vienen a ser un tanto más prevalentes las anteriores mencionadas. Ustedes deben rescatar siempre que rodilla y cadera tienen las más altas frecuencias en cuanto a porcentaje y aparición. Ahora, como podemos ver, el diagnóstico diferencial, vamos a tener algunas opciones. Tenemos el primer cuadro, como es la artritis séptica, que primero vamos a tener que es monoarticular. Va a afectar a un grupo perdón, a una sola articulación a nivel de los miembros. Vamos a tener también que, si bien tiene datos de inflamación y tumefacción local, no existe como tal un enrojecimiento marcado de la piel y no hay una afectación tanta en partes blandas. No van a tener signos de eritema o exantema y aparición de lesiones a este nivel en los casos menos complicados. ¿Cómo nos podemos diferenciar de la hemartrosis? Que igual
la mayoría de los casos es monoarticular y se da por traumatismos de alto impacto. Primero el antecedente de un traumatismo, perdón, el antecedente de diagnósticos de alguna hemofilia, que son enfermedades raras, y también que el dolor durante la hemartrosis es únicamente durante la carga de la articulación y que en reposo este se alivia. A diferencia de la artritis séptica, que el dolor es permanente y se agrava aún más con la movilización. También, como pueden ver, si bien hay signos locales, como una discreta opacidad y un cambio de coloración, en la hemartrosis no existe este cambio. O a veces vamos a ver marcas equimóticas, en lo que vendrían a corresponder las uniones articulares. Sí, unos diagnósticos que usualmente vemos con relativa frecuencia, como diagnósticos diferenciales, vendrían a estar la celulitis. La celulitis va a ser una afectación, sin embargo, de las partes blandas, por lo tanto no llega a planos profundos. La celulitis va a tener un enrojecimiento marcado y puede llegar a presentar sí un dolor continuo, pero más va a ser el calor local y las características de la piel. La piel va a ser brillante, como pueden ver, incluso a la luz o en la fotografía se ve que refleja y la afectación no va a estar circunscrita a una parte. Como pueden ver, los bordes aquí en la inflamación no se encuentran bien delimitados, a diferencia de la artritis séptica, que solamente engloba una región de la articulación y no aparenta haber daño en tejidos circundantes. Y en cuanto a los cuadros reumáticos monoarticulares, pues ahí tenemos que hacer una diferencia en cuanto a la anamnesis, la presencia de enfermedades reumáticas en la familia, síntomas inmunológicos asociados, presencia de anemia, presencia de caída de cabello, sequedad en la boca o en los ojos y demás síntomas que están relacionados a enfermedades reumáticas y en especial aquí los cuadros de dolor aquí son de manera migratoria y que usualmente no es un primer cuadro. La artritis séptica es muy raro que exista una artritis séptica a repetición. Sin embargo, en los cuadros reumáticos monoarticulares, los pacientes nos van a referir que a veces duele una rodilla, a veces un codo, un hombro, la cadera, y son cuadros que están presentes por bastante. Otro dato que nos debe llamar la atención es en cuanto a los laboratorios. En los laboratorios vamos a encontrar que vamos a presentar leucocitosis con neutrofilia en nuestros pacientes, una serie de una infección netamente bacteriana. Vamos a tener velocidades de retrosedimentación incrementados y alterados y afortunadamente la proteína C reactiva se va a elevar de manera muy temprana. Este es un pequeño esquema que podemos ver cómo se elevan los reactantes de fase aguda y podemos ver que afortunadamente el PCR tiene una elevación y alcanza picos bastante altos, mucho más antes que la BSG, ¿sí? Como podemos ver aquí, la BCG no se va a elevar en 48 horas en 25% de los casos y va a tardar mucho en normalizarse. Entonces es preferible utilizar la PCR en cuadros más agudos. Vamos a poder encontrar picos, como pueden ver aquí, está en 5 miligramos ml, en 8 miligramos ml, y alcanza picos más altos si bien desciende antes, pero usualmente la mayoría de los pacientes va a venir, si no es el primero, en el segundo, en las primeras horas del segundo día, porque el cambio articular, el dolor y las molestias van a ser muy marcadas. En cambio, la BCG va a tener una elevación mucho más tardía y si bien se puede mantener por más tiempo, no nos ayuda tanto en el diagnóstico en esta etapa. En cuanto al resto de estudios de laboratorio, pues tenemos que la tinción Gram es vital en cuanto nosotros obtengamos líquido ante una sospecha de una afectación a nivel articular. Nosotros tenemos que
tenemos que cultivar esta muestra obtenida en diversos tipos de medicamentos de enriquecimiento variado, ¿sí? Tenemos algunas opciones, tenemos el tubo de tioglicolato, el caldo anaerobio y tubos de Saburaut, que nos van a ayudar a determinar diversos gérmenes, entre ellos el estafilococo, las micobacterias y algunos hongos, ¿sí? Tenemos también que en la actualidad se pueden tratar de tomar PCRs en tiempo real justamente para captar los gérmenes de Klebsiella. Sin embargo, esto es un punto más académico para todos ustedes, debido a que ninguno de ustedes, ni incluso yo, vamos a realizar una punción de una articulación. Esto debe ser realizado por un especialista, idealmente un traumatólogo, ¿sí? Realizar el drenaje y aspiración es muy poco frecuente en lo que vendría a ser un segundo nivel de atención. Sin embargo, algunos aspectos que ustedes deben considerar en cuanto al líquido articular, pues bueno, el gol estándar para ustedes diagnosticar una artritis séptica es la obtención del líquido, ¿sí? Ustedes tienen que ver que el citoquímico mayor a 50.000 células por milímetro cúbico es igual casi a un 75% a una artritis séptica o una colagenopatía. No olvidemos que las enfermedades reumáticas también van a causar inflamación a nivel de la membrana sinovial, por tanto puede haber un infiltrado de este tipo. Pueden ver en la fotografía que tiene un color turbio, aquellos que alguna vez hayan visto el líquido sinovial, tiene un líquido un tanto más claro, no es tan oscuro, aunque a veces por la misma punción puede llegar a adquirir este tono debido a las punciones. Algunas características que ustedes van a tener en cuanto al líquido articular, tenemos que el color tiene que ser claro, los leucocitos tienen que estar a menos de 200 por milímetro cúbico. De estos leucocitos, el porcentaje de neutrófilos tiene que ser menor al 25%. La glucosa tiene que estar de 80 a 100 miligramos por ml, básicamente similar a la del plasma. Y tiene que formarse un coágulo rápidamente. Sí, tiene que tener una formación del coágulo buena. En los casos insépticos e inflamatorios, la diferencia principal va a ser que el aspecto en el séptico va a ser turbio, como lo hemos visto en el anterior, semeja a lo que es el agua de un río. La cantidad de leucocitos pues se va a incrementar mucho, mayor a 50.000 por milímetro cúbico. El porcentaje de neutrófilos se va a disparar a mayor de un 90% de la celularidad. Sin embargo, otros datos que igual podemos entender analizándolo con otro tipo de compartimientos o líquido de otros compartimientos, la glucosa va a estar muy disminuida, va a estar menos a 20 miligramos ml porque las bacterias presentes, los neutrófilos que están incrementados, tienen que consumir la glucosa que está llegando y por el tipo de gérmenes, usualmente son coagulasa positivos los que están presentes a este nivel, la formación del coágulo va a ser muy, muy pobre. En las que son netamente inflamatorios, como pueden ver, puede haber un aspecto turbio, pero en menor medida. La celularidad está incrementada, pero no supera los 50.000. El porcentaje de neutrófilos está entre el 50 y 80%. Sí hay una disminución de la glucosa, pero no tan marcada. Y en las punciones traumáticas, pues pueden ver que la celularidad es menor, ¿sí? A veces se asemeja mucho a la plasmática y el resto de porcentajes se mantiene similar. En cuanto a estudios importantes que ustedes pueden tener, los estudios de rayos X, ¿sí? Ahora, lamentablemente en los rayos X ver el cartílago articular es muy complicado y ver una afectación o una inflamación del mismo. Lo que ustedes pueden llegar a ver es esta imagen radiolúcida a nivel de las membranas de las conexiones interarticulares, que les va a hablar que hay un incremento en cuanto a lo que es la inflamación, ¿sí? Esto puede llegar a ser importante, pero no es una herramienta diagnóstica fundamental.
Lo que sí les podría ayudar en algún momento ante sospechas, evidentemente, es la resonancia magnética. La resonancia magnética es un método que nos ayuda demasiado en cuanto a lo que es el diagnóstico de la artritis séptica, porque nos va a hablar directamente cómo se encuentra el cartílago, cómo se encuentra esa membrana sinovial, el grado de inflamación que están teniendo estas partes blandas y si hay una afectación a cualquier nivel continuo de esta patología, ¿sí? Lamentablemente los métodos auxiliares como la ecografía y demás no son específicos. Puede haber que en ecografía Doppler vean alguna alteración en cuanto a lo que es la irrigación, por ejemplo, de los cartílagos. Sin embargo, no les va a dar un patrón de diagnóstico estándar, debido a que en traumatismos igual va a haber un incremento de volumen, igual va a haber un incremento de lo que es el flujo sanguíneo, pero no les habla de infección o inflamación. Entonces es un poco complicado tener este problema. Y en la resonancia pueden ver, incluso como lo señala la imagen, la presencia de un derrame articular incrementado. Entonces es importante que ustedes utilicen esta herramienta o al menos la soliciten ante una sospecha en su referencia. Ahora, en cuanto a los tratamientos recomendados, si ustedes tienen una sospecha, pues, pueden iniciar un tratamiento empírico, que muchas veces ustedes saben si el daño articular se instaura en las primeras 8 horas de iniciado el problema, pues mientras más antes iniciemos antibióticos, mejor pronóstico funcional tendrá esa articulación. Evidentemente, el tratamiento específico va a ser el drenaje quirúrgico, lo que puede ocasionar, por ejemplo, una artritis de cadera es una necrosis avascular o una embolia séptica. Entonces, eso va a generar lesiones irreversibles en pocas horas. Como ustedes no pueden realizar el drenaje, lo que tienen que hacer es iniciar medicamentos antibióticos ante la sospecha y referir de manera oportuna. ¿Y qué antibióticos nosotros podemos utilizar? En el periodo neonatal, cefalosporinas de tercera generación más aminoglucósidos, ¿sí? La utilización de cefotaxima, a veces incluso la ceftriaxona, en este caso sí se puede utilizar porque son infecciones graves asociadas a lo que vendría a ser tal vez gentamicina, pues puede ampliar la cobertura, ayudar a que en esta membrana llegue el porcentaje de antibióticos adecuado. Afortunadamente, las cefalosporinas de tercera tienen una adecuada penetrancia a nivel de la membrana sinovial, entonces es importante. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, tienen pacientes en los que se sospecha una infección por un estafilococo aureus resistente a meticilina, tal vez ha un paciente que se le ha hecho antes una punción a nivel del cartílago, no se olviden que también manejamos adolescentes que pueden ser deportistas, que se les hayan infiltrado muchas veces medicamentos y luego presenten esta complicación. Ante la sospecha de un estafilococo aureus resistente, el medicamento inicial es la clindamicina o vancomicina. Dudo mucho que obtengan esta última en disponibilidad en muchos lados. De igual forma, en la edad pediátrica, lo ideal es utilizar vancomicina por un catéter venoso central, entonces requerirán un mejor manejo en cuanto a la referencia, pero clindamicina es un medicamento muy útil y que pueden utilizar de manera segura en el paciente pediátrico. En aquellos pacientes menores de 5 años, pues podemos tener nuevamente a las cefalosporinas de tercera generación, aquí ya asociado a lo que es la clindamicina o vancomicina como primera elección. Y también en los casos cuando ustedes estén tal vez manejando pacientes que ya hayan cumplido esquema intrahospitalario o que no hayan continuado su esquema de manera adecuada o solamente tengan una vía oral para iniciar, pues aquí está el caso de que puedan utilizar lo que es el cotrimoxazol, pero añadido idealmente con lo que es la rifampicina. Es un esquema bastante ideal que se utiliza de manera en el extranjero. Sin embargo, nosotros de igual forma, cuando utilizamos rifampicina, debemos realizar el descargo, el esquema y el protocolo nacional de tuberculosis. Entonces, a veces es un tanto más complicado, pero les puede ayudar, ¿sí? Si no, lo que tenemos más a disposición en nuestro medio
pues la doxiciclina o la clindamicina oral en los pacientes más grandecitos puede ayudarles bastante en cuanto al manejo de estos pacientes con asma. Ahora también, cuando ustedes tengan que manejar a algunos de estos pacientes, a veces nos dejan como médicos de guardia, ya se obtienen ustedes el cultivo de esta secreción y se capta la Klebsiella quigae en su manejo, pues deben saber que el tratamiento es la cefalexina por vía oral, el cotrimoxazol o las tetraciclinas. Y aquí entra en algo que debo explicarles nuevamente y que yo estoy seguro que a muchos de ustedes se les ha enseñado en la facultad que las tetraciclinas no se utilizan en la edad pediátrica. Sin embargo, esta es una tendencia que ha ido cambiando en los últimos años. De hecho, en los últimos 8 años ya se ha quitado ese estigma que decía que justamente las tetraciclinas afectan el cartílago de crecimiento y afectan el desarrollo de los niños. Esa concepción ya no es la real. Las tetraciclinas, ustedes quieren usar, por ejemplo, la ciprofloxacina, por ejemplo, la propia tetraciclina, puede utilizarse en la edad pediátrica de manera segura. ¿Sí? Estudios actuales dicen que no hay una afectación a nivel del cartílago articular, que no hay ninguna molestia y en muchos casos y en muchas infecciones están tomando de primera elección las tetraciclinas por el elevado porcentaje de resistencias ante medicamentos de primera línea. Entonces, el concepto de que no se podían usar a veces en menores de 10 años, algunos incluso marcaban a menores de 14, ya no es existe. Los pueden utilizar. En el caso de que no los tuvieran a disposición, betalactámicos 2 a 3 veces al día o superior, como la amoxicilina más ácido clavulánico en especial, o lo que vendría a ser la penicilina, es útil en el tratamiento aún de la Klebsiella. La duración del tratamiento, como pueden ver, sí es bastante larga. Se da de 4 semanas en lo que es el tratamiento del estafilococo aureus y bacilos gram negativos, como la Klebsiella quigae, y de 2 a 3 semanas en caso de que ustedes aíslen un Haemophilus influenzae o algún estreptococo. El tratamiento sí es bastante largo porque ustedes en la primera etapa en la que la inflamación está bastante alta, pues la penetrancia del antibiótico va a ser muy buena, igual al nivel de la membrana sinovial. Pero cuando ustedes empiecen a tratar esta infección, otra vez se van a empezar a asumir lo que es la barrera a este nivel y el antibiótico cada vez va a llegar con menos frecuencia o menos concentración a la membrana y por tanto el tratamiento debe prolongarse para volver a tener un contenido aséptico. En cuanto a lo que vendría a ser un tratamiento antibiótico intravenoso empírico, en cuanto a lo que es la osteomielitis y artritis, también pueden utilizar lo que es la cloxacilina más cefotaxima o cloxacilina más gentamicina. Como pueden ver, aquí utilizan algunos otros esquemas con otras cefalosporinas de cuarta generación. Sin embargo, el que nosotros tenemos y utilizamos la cefotaxima más la clindamicina en mayores de 5 años, ¿sí? En el caso de que no lo tuvieran, pues pueden utilizar cloxacilina en sospecha de estafilococo aureus. También en algunos casos postraumatismos pueden hablar de pseudomonas, hoy utilizamos ceftazidima, pero así como cualquier infección, lo primordial será que todos ustedes obtengan lo que es un cultivo de la articulación afectada, del líquido sinovial afectado, y de esta forma puedan aislar el germen y tener un tratamiento más específico. En cuanto al pronóstico, pues lamentablemente de un 11 a un 50% de todas las artritis sépticas van a tener secuelas. Mientras más tardía sea el inicio del tratamiento, mayor porcentaje de secuelas estos van a tener. ¿Sí? De este 11 a 50%, un 30 van a ser secuelas leves, es decir, pequeñas limitaciones en la articulación, a veces un discreto acortamiento o una falta de crecimiento del miembro. Sin embargo,
un 50% pueden llegar a ser secuelas graves, ¿sí? Entonces, tienen que estar muy pendientes en cuanto al inicio del tratamiento, el inicio también de lo que vendría a ser la recuperación de la funcionalidad posterior, no dejar que el cartílago de crecimiento tenga una afectación o un reposo absoluto por demasiado tiempo, ¿sí? Porque la falta de flujo que se ha dado por la inflamación puede llegar a limitar lo que es la funcionalidad del cartílago de crecimiento y por tanto la afectación de la articulación común. En cuanto a los factores de mal pronóstico que nosotros tenemos, pues la edad menor a 6 meses, en pacientes que ustedes presenten esta patología en menos de 6 meses, es muy probable que tengan una limitación en cuanto al desarrollo y la funcionalidad muy marcada, que el síntoma se haya prolongado por más de una semana, eso quiere decir que vamos a tener un inicio muy tardío en cuanto al tratamiento, la localización, la cadera, siendo una de las más frecuentes, y el hombro, por otro lado, la infección por bacilos gram negativos igual da un mal pronóstico, nos habla muchas veces de una inmunidad inadecuada. Y aquí se lo recalco, el drenaje de forma inoportuna o insuficiente. Entonces, siempre que ustedes tengan una sospecha, si bien no es una patología tan común, traten de referir de manera oportuna con el antibiótico iniciado y de esta forma vamos a tratar de mitigar todo lo que son las complicaciones relacionadas con esta patología. Luego tenemos a la osteomielitis como tal, que por definición va a ser la inflamación del hueso causada por una infección bacteriana, en mayor medida, hongos, parásitos o micobacterias. Ustedes van a poder clasificar lo que es la osteomielitis en aguda o crónica. La aguda tiene ciertas características que son de vital importancia, como ser el inicio brusco, que no vamos a poder encontrar alteraciones en los rayos X, porque el hueso como tal no va a tener un cambio marcado hasta muy tarde, y el origen usualmente es hematógeno, es decir, que puede haber una penetrancia de una infección en otro lado que haya ocasionado la osteomielitis. En la osteomielitis crónica, pues vamos a tener que es de una evolución prolongada. El dolor suele ser recurrente, puede venir en espigas y tener periodos de remisión total. Ya van a empezar a detectar lesiones de piel y partes blandas continuas al foco de osteomielitis y evidentemente las alteraciones radiológicas van a ser marcadas y nos van a ayudar en cuanto al diagnóstico. De acuerdo al tiempo de aparición, la forma de presentación y respuesta al tratamiento, vamos a tener lo que es la osteomielitis aguda hematógena, la osteomielitis subaguda, la osteomielitis crónica y la osteomielitis crónica recurrente multifocal. Son algunas clasificaciones que a veces nos ayudan a elegir en cuanto al tratamiento. Cada una tiene una variante clínica que nos va a ayudar en cuanto a su diagnóstico y las vamos a ir viendo poco a poco. En cuanto a la patogenia, pues vamos a tener que todo va a empezar usualmente por un traumatismo o infecciones locales, ¿sí? Usualmente traumatismos de alto impacto o infecciones como la celulitis pueden llegar a ocasionar lo que es una bacteremia, ¿ya? Y esta bacteremia puede ser tanto sintomática o asintomática dependiendo la carga y el germen correspondiente. Deben considerar que el hueso es muy vascularizado, en especial la metáfisis de los huesos, y es por eso que una bacteremia puede llevar al lugar a que haya múltiples depósitos de focos de bacterias que van a ocasionar posteriormente lo que es la osteomielitis. También hablamos que las redes capilares son muy intrincadas, ¿sí? Y al estar altamente vascularizadas, la replicación e inflamación local va a ser muy, muy frecuente, ¿sí? Va a haber mucho, mucho porcentaje de inflamación a este nivel.
Y por último, los túneles vasculares están usualmente adheridos a la matriz cartilaginosa. Esto quiere decir que cuando llega a una afectación a este nivel, la matriz cartilaginosa, que es donde se forma el hueso, va a estar altamente afectada y el desarrollo de la infección puede llegar a ser muy severo. Como ustedes pueden ver en la patogenia, vamos a tener en la metáfisis de los huesos, a nivel de lo que son los capilares, va a empezar a haber un foco de infección, ¿sí? Lamentablemente, en esta región también podemos hablar que las defensas del cuerpo no son lo suficientemente altas o a pesar de que hay una irrigación tan intentada, al ser redes vasculares tan pequeñitas y al haber una interconexión con lo que es la matriz ósea y cartilaginosa tan inmiscuida, el acceso que tienen las células de defensa es muy limitado. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Que el foco se vaya creciendo, ¿sí? Vaya creciendo y vaya tratando de migrar hacia lo que es el periósteo. Como pueden ver en la segunda imagen de lo que era un foco central en la metáfisis, poco a poco se va fistulizando hacia el periósteo. ¿Esto qué va a generar? Va a empezar a generar un secuestro del hueso. Como pueden ver, hay un foco interno de hueso que anteriormente está aparentemente sano, que esta va a ser la matriz cartilaginosa del hueso, y alrededor va a estar toda la infección. Eso se va a llamar el involucro, ¿sí? Todo el involucro que va a generar la osteomielitis y adentro va a haber un foco, y eso es usualmente lo que se ve en las imágenes radio lúcidas a nivel del hueso, esas imágenes a veces como en sacabocados. Y en aquellos casos más severos, lo que van a poder encontrar es que se va a ver una fístula del drenaje. El hueso, efectivamente, el periósteo, va a empezar a ceder y va a empezar a tender a fistulizar para drenar todo este contenido por la alta presión que está generando hacia las partes blandas y el exterior, ¿sí? Ahí también podemos tener que va a haber ya una afectación a partes blandas y a la piel. En cuanto a su epidemiología, tenemos que se va a dar más en menores de 5 años, se da casi en un 50% de la total de las frecuencias. Tiene una relación más alta en el niño que en la niña, igual que la previa, de 2 a 1. Se va a dar mucho más frecuente en los huesos largos, en los huesos de las extremidades inferiores en especial, y está usualmente relacionada a un 30% de traumatismos de alto impacto en miembros inferiores. La etiología, pues la más frecuente viene a ser la bacteriana y de esto tenemos el estafilococo encabezando, el resistente a la meticilina. Tenemos también que existe la etiología micótica, que usualmente se va a dar la cándida en los recién nacidos, en los prematuros, y el aspergillus, que usualmente lo vemos en aquellos grandes quemados que han tenido una alta afectación a nivel de la piel o que presentan infecciones a nivel de las quemaduras y que estas van a penetrar al hueso, o en aquellos pacientes que tengan enfermedad granulomatosa crónica, la enfermedad de Wegener. Y en nuestro país siempre debemos tener en cuenta la etiología tuberculosa, ¿no? La diseminación hematógena, usualmente secundaria a alguna infección tuberculosa en algún otro punto, a veces la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis miliar, va a tener ciertas siembras de estos focos a nivel de los huesos largos. Entonces es importante que en pacientes que tengan esta sospecha, pues se haga un pesquisaje de huesos largos y se vigile datos sistémicos. Nuevamente, la etiología según el grupo etario, pues vamos a tener que en los menores de 2 meses el estafilococo en cabeza, tenemos al Streptococcus galactae, bacilos gram negativos y la cándida, como hemos visto, especialmente en recién nacidos y prematuros. En los niños menores de 5 años, pero mayores de 2 meses, de igual forma el Staphylococcus aureus, tenemos nuevamente a los Streptococcus, a la Haemophilus influenzae, no es tan frecuente la cándida en esta etapa.
Y los mayores de 5 años, pues evidentemente el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes vendrían a ser los dos agentes más frecuentes en esta edad. Perdón, se adelantó. Así que, vamos ahora sí. En cuanto a etiologías infrecuentes de osteomielitis y artritis, pues vamos a tener que, por ejemplo, algunos factores de riesgo. Una herida penetrante en el pie. A veces cuando niños están jugando en la cancha, pisan fierros o clavos, pues puede hablarnos de que si hay una herida penetrante que nos esté sospechando de osteomielitis, la presencia de pseudomonas y estafilococo. Muchas veces la sinusitis, como ya hemos visto, la mastoiditis o los abscesos dentarios pueden ocasionar osteomielitis de los huesos de la cara. Entonces ahí vamos a sospechar de gérmenes anaerobios. Contacto con mordedura de perro, pues la bartonela, la exposición a animales de granja, la Coxiella burnetii, la anemia de pranosítica, que no la tenemos nosotros tanto en nuestro medio, pues puede, sí, en aquellos pacientes que tienen este tipo de patología, la salmonela y el estafilococo aureus vendrían a ser agentes importantes. Como habíamos visto, el aspergillus en la enfermedad granulotomatosa crónica. Y a veces vamos a tener nosotros casos de viajeros, de pacientes que vienen del interior o del exterior del país, que vienen a zonas endémicas, pues obviamente el Mycobacterium tuberculosis es muy importante. Las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a tener va a ser una tumefacción marcada de la metáfisis, o si ustedes quieren ver la parte larga del hueso en estos pacientes, ¿sí? Es una tumefacción muy dolorosa, como pueden ver, puede verse incluso en los huesitos de la mano, hay una tumefacción dolorosa de uno de los huesos de la mano, en este caso el anular izquierdo, la fiebre muy alta, sin otra causa aparente, y el dolor que va a ser netamente eh, articular, ¿sí? Va a haber una limitación muy marcada, el niño no va a dejar mover ni siquiera de manera pasiva la articulación porque va a estar afectada directamente la meta hueso, va a haber una destrucción ósea muy marcada, incluso va a haber una inestabilidad del miembro, entonces el niño va a tratar de preservar una posición en reposo lo más permanente posible. En cuanto a la osteomielitis del recién nacido, versus la osteomielitis pélvica, vamos a tener que la osteomielitis del recién nacido puede o no puede haber fiebre, solamente vamos a tener irritabilidad, vamos a tener rechazo al mover el miembro, como una pseudoparálisis, muchas veces una celulitis asociada y una sepsis clínica. ¿Por qué les hablo de la osteomielitis del recién nacido? Si ustedes recuerdan cuando se hacen las maniobras de Barlow y Ortolani, por ejemplo, a veces cometemos nosotros un error. La maniobra de Barrow y Ortolani se realiza en el recién nacido. No se realiza de manera activa en lo que vendría a ser el niño de 3 meses. ¿Por qué? Porque la especificidad de la sensibilidad en búsqueda de displasia de cadera es mayor en cuanto a menor edad sea, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no estamos entrenados de manera adecuada, si ustedes recuerdan, una de las maniobras luxa la cadera y la otra la reduce. Si ustedes luxan una cadera de manera muy agresiva, es decir, hacen una maniobra de forma inadecuada, pueden a manera similar generar un traumatismo a este nivel. Y de esta forma, a veces lograr lo que es una necrosis avascular de la cabeza del fémur o provocar lo que es una lesión traumática y por lo tanto ocasionar una osteomielitis del hueso. Entonces es importante que en su formación aprendan a realizar esta maniobra. Muchas veces también podemos ver la posición y cómo se utiliza, especialmente en los lactantes menorcitos que utilizan los arnés, el arnés de Pavlik o lo que vendrían a ser los aparatos disyuntores de los poquitos más grandes, tienen que tener siempre cuidado, ¿sí? En el tratamiento y el manejo de la displasia de cadera se ve lamentablemente con relativa frecuencia lo que es la necrosis avascular
por una mala utilización del arnés o una indicación muy temprana de aparatos como por ejemplo el arnés de Jordan en niños muy pequeñitos, ¿sí? Entonces esto puede elevar la frecuencia de lo que es la osteomielitis de cadera y obviamente afectar a lo que es el desarrollo del niño. Ya, no es muy raro en otros países, pero aquí, nuestra prevalencia, sí tenemos estas complicaciones. En cuanto a la osteomielitis pélvica, que viene a ser ya muy frecuente en los niños más grandecitos, pues vamos a tener que el dolor abdominal es un síntoma muy frecuente, a veces está mal localizado y en algunos casos se va a asociar mucho a lo que es un dolor como tal de caderas, dolor en la parte posterior en las nalgas y en la región lumbar. Básicamente toda la región pélvica, el abdomen bajo, va a estar afectado. Puede o no puede haber fiebre, ¿sí? Al inicio de la infección. Mientras más afectación de partes blandas haya, la fiebre va a ser mucho más alta. Obviamente vamos a tener una limitación en cuanto a la movilidad de las caderas, ¿sí? Va a haber una dificultad para la marcha, van a empezar a detectar cojera y que el paciente tiene una marcha así como en os, o va a empezar a oscilar lo que es el miembro inferior para tratar de no flexionar la cadera. Vamos a tener una inflamación de los huesos pélvicos, que eso se va a generar por un fuerte dolor en cuanto a la manipulación de esta región. El paciente no va a querer estar sentado porque obviamente en esta posición la carga de estos huesos va a ser muy incrementada, entonces va a preferir mantener siempre lo que es el decúbito dorsal, ¿sí? Tampoco va a tolerar lo que son los decúbitos laterales en cuanto a la afectación de una u otra región pelviana y obviamente es mucho más frecuente en la parte del ilio, ¿sí? Porque es la región más vascularizada de los huesos de la pelvis. En cuanto a los laboratorios, nosotros tenemos que el tratamiento, perdón, en cuanto a los laboratorios, nosotros tenemos que la PCR se va a dar una elevación al segundo día y va a empezar a descender al cuarto día, y esto está muy asociado a lo que son las complicaciones, ¿sí? Al quinto y séptimo día del tratamiento, el valor predictivo positivo y negativo va a ser mayor al 89%. Esto quiere decir que si ustedes han empezado a detectar una osteomielitis, hacen un control de PCR y al quinto y séptimo día del tratamiento la PCR no se ha normalizado, tiene un valor predictivo negativo en cuanto a la resolución del tratamiento del 89%. Caso contrario, si la PCR se normalizó, su tratamiento está haciendo efecto y por lo tanto pueden continuar con su terapeuta. Usualmente se relaciona esta ausencia de respuesta al tratamiento, un cultivo negativo que no va a responder bien a la terapia antibiótica. El problema del cultivo es que al ser un proceso que está dentro del hueso, pues la toma que nosotros tenemos es la hematógena, ¿sí? Pero muchas veces aislar lo que es el germen por vía hematógena es muy difícil y es muy poco frecuente. Si nosotros tenemos un cultivo negativo que no mejora, pues a veces es necesaria la biopsia del hueso afectado para tratar de obtener el germen del foco infeccioso, pero eso también tienen que recordar que al estar el hueso comprometido es muy inestable y la probabilidad de realizar una fractura patológica a este nivel es muy frecuente y es muy alta. Como pueden ver, lo que ustedes van a tener son lesiones osteolíticas, ¿sí? Aquí en las imágenes vemos, por ejemplo, una osteomielitis en la tibia de un escolar, ¿ya? Que va a haber múltiples lesiones negras, como pueden ver en el interior del hueso, los secuestros del hueso, ¿ya? Y estos son abscesos y que se parecen como son imágenes radiolúcidas. Aquí pueden ver uno, incluso tiene múltiples focos, ¿sí? En este vamos a tener una lesión osteolítica en un paciente mucho más chiquitito. Ya este es un neonato de 3 semanitas. Como pueden ver, hay una lesión osteolítica en lo que vendría a formarse en la parte cefálica del fémur. Es una artritis de cadera derecha. Esto, como les digo, puede ser frecuente por una mala utilización de las maniobras de luxación y reducción de Barlow y Ortolani. Es importante que hagan un manejo adecuado.
Aquí también podemos ver que existen lesiones osteolíticas en lo que vendría a ser el- la tibia y por lo tanto hay fracturas incluso patológicas. Ven cómo se ha fracturado ya el hueso, cómo ya se ha deteriorado la forma y ha habido todo lo que es una destrucción ósea a este nivel. Puede haber también lo que es la imagen en resonancia magnética, como pueden ver, tiene una imagen redondeada, ¿no? Como si fuera una afectación, como un trayecto de un caracol sobre arena. Esa es una imagen de esta forma. Esto se da usualmente cuando administramos contraste. Y esto nos evidencia las lesiones osteolísticas o las regiones donde más se ha afectado el hueso. De igual forma podemos ver aquí cómo se ha afectado las partes blandas ya continuas, los huesos sacros y aquí cómo hay lesiones necróticas a nivel del hueso. En cuanto al tratamiento, pues vamos a tener que, perdón, en cuanto a las infecciones osteoarticulares, las vamos a dividir en los menores de 5 años y los mayores de 5 años. En el menor de 5 años, la ceftriaxona más clindamicina en paciente que no tenga datos clínicos de sepsis, es decir, que no tenga un compromiso marcado del estado general. En aquellos que sí tengan este compromiso, vamos a utilizar la vancomicina más ceftriaxona porque necesitamos ayudar a lo que es el resto del organismo. No se olviden que ya está el germen por vía hematógena, entonces puede ser que el foco osteolítico no sea el único afectado. Y en los mayores de 5 años vamos a tener la clindamicina únicamente como manejo único en pacientes sin sepsis y ya la vancomicina y tal vez alguna otra medicación asociada en pacientes. De igual forma, aquí tenemos tablitas que nos pueden hablar, como hemos visto la anterior, es la misma, la utilización de cefotaxima, la cefalosporina y cuarta generación, dependiendo la sospecha que nosotros tengamos y el foco que nosotros estemos sospechando. Las causas más frecuentes de un tratamiento intravenoso prolongado en estos pacientes se van a dar en menores de 3 meses, en enfermedades graves de base, que es en aquellos pacientes inmunocomprometidos, anemia de células falciforme o algún portador de prótesis ortopédica. También un estado séptico, una poca tolerancia oral a los medicamentos equivalentes, una mala evolución con el tratamiento oral, es decir, que no haya remisión del cuadro, y el Staphylococcus aureus meticilino resistente, pues evidentemente va a requerir un tratamiento prolongado por vía endovenosa. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la norma va a ser drenar por punción diagnóstica y terapéutica ante una artritis. Va a estar usualmente indicado en niños con osteomielitis hematógena cuando nosotros ya veamos un absceso subperióstico o intraóseo, porque la penetrancia del antibiótico al nivel del absceso es muy pobre. Entonces, muchas veces hay que extraer esta parte del hueso y de esta forma salvar la vida del paciente. Y muchas veces cuando hay una infección contigua, es decir, cuando hay una inoculación directa o una osteomielitis crónica. Agradezco por su atención hasta este punto. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. Si no hay preguntas, pues vamos a continuar ahora con otro tema que es muy importante y que estaba igual en parte del temario, lo que son las afecciones hematológicas. Yo les voy a tratar de dar un pantallazo lo más básico posible en cuanto al diagnóstico. Lo que a mí me interesa es que cambien a veces un chip que dice que los niños no tienen cáncer, ¿sí? Muchas veces
lo que nosotros estamos buscando en la actualidad y bajo las normas de la Organización Mundial de la Salud es el diagnóstico precoz del cáncer, porque como ustedes saben, el cáncer se cura y el cáncer en niños tiene una alta probabilidad de curación, ¿sí? Entonces, el más importante en la edad pediátrica es la leucemia. Este vendría a ser el más frecuente en la edad, en la infancia, y incluso en la adolescencia. El más frecuente de los tipos de cáncer solamente está seguido por lo que son los tumores del sistema nervioso central, que son igual de frecuentes, bueno, son menos frecuentes. Este se lleva casi el 66% de frecuencia en la edad pediátrica y en nuestro país. De estas, la leucemia, la más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda, que es un 80% en cuanto a la prevalencia. La supervivencia, como pueden ver, varía mucho y esto va a depender de dónde y en qué momento nosotros diagnostiquemos a los pacientes. Puede ser muy baja, desde un 10% hasta más del 60%. Entonces es importante que ustedes, cuando hablen de sepsis o cuando hablen de leucemia, tengan presente de que tiene cura, pero lo que tenemos que hacer es diagnosticarla lo antes posible. La leucemia mieloide aguda también está en la edad pediátrica. Tiene una frecuencia un poquito más baja, del 15 al 25%. Esta tiene sí una mortalidad más alta. Casi de la totalidad de muertes por cáncer en la edad pediátrica, la leucemia mieloide se lleva el 30%. Ahora, la leucemia linfoblástica aguda, ¿dónde se diagnostica más y dónde ataca con mayor frecuencia? Entre los 2 y 5 años de edad. ¿Sí? Afortunadamente, hoy en día estamos con una mejora en lo que son los métodos diagnósticos, en la sospecha diagnóstica y en la derivación oportuna a los servicios de especialidad. Predomina en los varones, ¿sí? Con relación de 2,3 a 1 en relación a las mujeres. Y la prevalencia se va a incrementar de acuerdo a la región. En nuestro país tenemos que aquellos pacientes que provienen de regiones mineras tienen una prevalencia mucho más alta. Y esto se da muchas veces por la contaminación de las aguas que estos han ingerido desde incluso la etapa intraútero. Entonces es más frecuente en lo que vendría a ser el occidente de nuestro país. Sí, tenemos tasas muy altas de leucemia. Y también se ha visto que posterior a la pandemia ha habido muchos nuevos casos de leucemia en estos pacientes, un diagnóstico muy elevado. A manera de ejemplo, por ejemplo, el Hospital Materno Infantil más o menos reportaba alrededor de 4 a 5 casos nuevos por año hasta la pandemia. Posterior a esta, los casos se han incrementado hasta 16 a 18 casos en cuanto a su frecuencia. En cuanto a la fisiopatología, pues lo que ustedes deben tener es que es la transformación maligna de una célula progenitora linfoide, ¿sí? Esto se va a dar por diversos factores genéticos. Puede haber factores familiares, puede haber lo que son las translocaciones y algunos síndromes como el síndrome de Down que hacen más frecuente esta enfermedad. La presencia de radiaciones, haber sido sometido a radiaciones, las madres cuando todavía llevaban a sus bebés en el útero, a someter a radiaciones frecuentes en cuanto a radiografías innecesarias, estudios de tomografía, pues elevan la frecuencia de leucemias en la edad pediátrica. Y muchas veces lo que son las infecciones por virus, la infección, por ejemplo, por el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, está relacionada con lo que es la aparición de este tipo de patologías en la edad. Ustedes, como pueden ver, aquí les he puesto algunas translocaciones cromosómicas que son más frecuentes, ¿eh? La más llamativa que ustedes deben tener y tal vez alguna vez han conocido lo que es el cromosoma Filadelfia, es la translocación 922. Esto básicamente es de mal pronóstico en los pacientes. También tenemos lo que son la estirpe B, que es la leucemia linfocítica aguda tipo B, que viene a ser la que tiene la mortalidad más alta. Está asociada usualmente en los lactantes
y tiene un pronóstico muy malo, la mortalidad de esta casi sube al 70% y muchos otros fenotipos que también nos dan algunos factores protectores, ¿no? Pero eso no es tanto parte de la... En cuanto a cómo nosotros vamos a clasificar las leucemias, pues va a ser de acuerdo a su morfología, a su inmunobiología y a su citogenética, ¿sí? Ustedes pueden tener que va a haber una afectación de la célula hematopoyética pluripotencial y eso va a ser un progenitor linfoide. Entonces aquí vamos a tener lo que son las leucemias linfocíticas agudas, que son estas tres. La pre-B temprana o la pre-B y la pre-B transicional. Esto, una manera de conocimiento, se va a detectar por la presencia de los marcadores inmunobiológicos en las células. ¿Esto a qué nos ayuda a nosotros? A tratar de identificar el tratamiento que deben tener estos pacientes y también el pronóstico, ¿sí? Y obviamente vamos a tener la más frecuente que es de linfocitos B maduros, la LLA B común vendría a llamarse. Ahora, ¿en qué quiero hacer bastante importancia? En las manifestaciones clínicas, ¿sí? Las características clínicas y del laboratorio y los síntomas y hallazgos en la exploración. Un dato muy importante es la presencia de fiebre en estos pacientes. ¿Pero qué tipo de fiebre? Fiebre que a veces dura más de 14 días, que a pesar de un tratamiento adecuado o un tratamiento antibiótico de amplio espectro no se controla, que ante presencia de cultivos negativos y ausencia de otros síntomas, se mantiene la fiebre. Entonces es importante que en estos pacientes sospechen de leucemia y como ven, el 61% de los pacientes con leucemia presenta fiebre como primer síntoma. Otro punto muy importante, los sangrados, ya sean las epistaxis a repetición, la presencia de púrpura o petequias en el cuerpo, nunca debe ser pasada como normal en los niños. Siempre que ustedes vean petequias en algún niño, deben sospechar de leucemia y deben hacer el diagnóstico presuntivo adecuado. Afortunadamente, el 48% de los pacientes presenta esto, el otro 52% no, y algunas veces las púrpuras o algunas petequias están dadas por infecciones virales, pero es importante que se descarte la leucemia y no, y esto se va a hacer con métodos de análisis laboratoriales, tal vez con análisis más dirigida, pero no solamente no pensar en el dolor óseo, como hemos visto en la anterior, es muy frecuente. Pero ¿cuál es la característica del dolor? No es un dolor que esté relacionado usualmente con traumatismos, un dolor que muchas veces despierta a los niños y no deja conciliar el sueño, ¿sí? Son dolores en la madrugada, al amanecer, son dolores que incluso son muy incapacitantes. Esto es parte del diagnóstico. Las adenopatías y las organomegalias igual son frecuentes. Cuando ustedes palpen adenopatías en más de un grupo o de una cadena ganglionar, es importante que hagan un diagnóstico, ¿sí? Obviamente es normal que ustedes tengan un paciente con una infección respiratoria y presente adenopatías cervicales, pero no va a ser normal que ese mismo paciente presente, por ejemplo, adenopatías inguinales. Y muchas veces tenemos la costumbre de que cuando el paciente viene por un síntoma respiratorio, dejamos de revisar el resto eh, de los segmentos del cuerpo. Esto es también para que les ayude a llamar la atención. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, vamos a tener que un porcentaje bastante alto va a tener leucocitos menores a 10.000, o sea, leucocitos normales, ¿sí? Y más bien aquellos que nos van a presentar una leucocitosis elevada, mayor a 50.000, es menos del 17%. Un grupo bastante considerable se va a encontrar de 10 a 49.000, pero obviamente estos dos grupos son fáciles, ¿sí? El que se encuentra en grupos normales es el de mayor frecuencia, entonces es importante que consideren eso en estos pacientes. La hemoglobina de igual forma nos ayuda un poquito más. Los pacientes usualmente presentan un grado de anemia de severa a moderada en la mayoría de los casos. Muy raro será el paciente con leucemia que les presente una anemia normal. De igual forma, el recuento de las plaquetas usualmente está disminuido, ¿sí?
y la morfología pues va a estar alterada. El diagnóstico se va a dar con una adecuada anamnesis, ¿ya? Lo que ustedes pueden ver en la imagen es un infiltrado leucocitario que aparenta lo que es una cardiomegalia, pero no, eso es un infiltrado leucocitario en los cilios pulmonares que asemeja la silueta del corazón y eso a veces provoca una dificultad respiratoria, ¿sí? El hemograma, como han visto, es de vital importancia. Un hemograma básico en aquellos pacientes que presenten síntomas les va a ayudar a discernir mucho. El estudio morfológico, citogenético y molecular de médula ósea, pues eso lo vamos a reservar un poquito para el especialista. Sin embargo, un frotis de sangre periférica les puede ayudar mucho. Luego, dentro de lo que es el manejo, tenemos un análisis de líquidos raquídeo y la utilización de un rayos X de tórax. Ustedes ven una imagen similar que aparenta una cardiomegalia o que aparenta un infiltrado intersticial que está generando dificultad respiratoria y tienen algunos de los síntomas que hemos presentado, es importante que a veces sospechen en leucemia, más aún si tienen una leucocitosis elevada, ¿sí? La hiperleucocitosis, la hiperviscosidad puede generar síntomas pulmonares muy graves. El tratamiento, si a manera de resumen, solo se los pongo, va a ser una duración un poquito larga. Tratamos de erradicar lo que es el, estas células malignas en el cuerpo. La inducción va a tratar de erradicar el 99% y vamos a tratar de llegar a una remisión completa. Esto se va a dar aproximadamente en el primer año de tratamiento. Y la consolidación va a ser el siguiente año. Ese 1% que queda, pues vamos a tratar de eliminar. Luego, se mantiene una vigilancia, un mantenimiento aproximadamente por 10 años, en los que algunos pacientes reciben medicación inmunosupresora o inmunomoduladora por 5. Algunos factores pronósticos para que ustedes sepan, tenemos lo que es la enfermedad mínima residual, que es un estudio citogenético que nos va a ayudar a ver lo que son las traslocaciones, si tienen factores protectores o factores de mal pronóstico en estos pacientes. Vamos a poder clasificar con esto los grupos de riesgo. Tenemos que riesgo bajo van a ser los que son las LLA de tipo B, cuando sean diagnosticados entre los 1 y 9 años, que tengan un recuento leucocitario inicial menor de 50.000 y que presenten algunas características con el telamin 1 y una hiperdiplopía en trisomías 4, 10 o 17. Lamentablemente esto en Bolivia es muy poco frecuente. De riesgo bajo son muy pocos, más bien lo que tenemos son riesgos estándar, que son pacientes que tienen las mismas características, pero que no tienen estas alteraciones citogenéticas. Sería importante que se haga un estudio de por qué nosotros no presentamos los protectores. Y de alto riesgo van a ser aquellos pacientes que presenten una LLA de estirpe B y pacientes con LLA de estirpe T, además de que sean presentados con una edad mayor a la registrada. Nuevamente, no sé si tienen alguna duda. Creo que ya estamos sobre el filo de nuestro tiempo. ¿Tienen alguna duda sobre los dos temas presentados? Pueden hacerla ahora.